Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, al doctor Pedro Enríquez Giraudo. Bienvenido, doctor. Él es el coordinador de la UCI del Hospital Recoletas Campo Grande. Y yo creo que pocas veces hemos hablado de cómo funciona una unidad de cuidados intensivos, qué tipo de personal lo conforma, cuál es la atención hacia el paciente. Si le parece, vamos a adentrarnos en lo que para usted es un día a día, ya que dirige la unidad en el Hospital Recoletas Campo Grande. ¿Qué profesionales trabajan en una UCI? Bueno, que en una UCI trabajan médicos que son especialistas en medicina intensiva. Son médicos que han recibido formación en España desde 5 años y que se dedican fundamentalmente a la atención al paciente de cuidados intensivos. Pero también trabajan enfermeras y también trabajan auxiliares de enfermería que tienen también formación especial para poder atender a los pacientes críticos. Date cuenta que son pacientes que requieren muchas veces medidas de soporte vital y que requieren técnicas de monitorización importantes que precisan de una formación específica para ello. Y la atención, me decía que es muy especial, muy al minuto, entiendo, hacia esos pacientes. Precisamente ahí está el quid de la cuestión, el no perderles ni un instante de vista. Efectivamente, es decir, cualquier paciente que está en una UCI, que es un paciente que está en una situación crítica o en una situación potencialmente crítica, y en estas circunstancias la variación de su estado puede variar de un minuto para otro, con lo cual exige cuidados, bueno, pues ya se dice, ¿no?, cuidados intensivos, y esto se realiza minuto a minuto, y sobre todo el personal de enfermería que está trabajando intensamente con el enfermo continuamente, y el personal médico también, sí. ¿Qué características tiene este servicio de Recoletas, del Hospital Campo Grande, respecto de otros? Bueno, en la UCI del Hospital Campo Grande atendemos unos 600 pacientes al año, que es un número de pacientes elevado. Y fundamentalmente son pacientes que han tenido una intervención quirúrgica compleja y que por lo tanto necesitan, después de haberse operado, de monitorización intensiva durante 24 o 48 horas para detectar complicaciones de forma precoz. También atendemos mucho a pacientes coronarios, pacientes que tienen eventos de infarto de corazón, angina de pecho y que deben ser tratados de forma oportuna en un equipo en el que también figuran cardiólogos, por supuesto. Y luego tenemos pacientes médicos que son pacientes con neumonía, que son pacientes que son a lo mejor pacientes diabéticos descompensados, todo tipo de patología que hace que podamos ofertar una cartera de servicios en el hospital muy amplia para todo este tipo de pacientes. ¿Y cuál es el protocolo, doctor, que se sigue en esta unidad para ingresar a un paciente, me refiero? Bueno, cualquier paciente que, como digo, es un paciente crítico o es un paciente potencialmente crítico, ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Esto puede ser porque el paciente se encuentre clínicamente bien, pero necesita ser vigilado a lo mejor durante un periodo de tiempo, que suele ser 1, 2, 3 días. O bien, normalmente en posoperatorio o bueno, no siempre. Posoperatorio o no, es decir, hay pacientes que están enfermos, que tienen una enfermedad concreta y que su estado de salud requiere que durante unas horas o durante unos días sea vigilado por si se produce un deterioro importante. En ese caso es mejor que el paciente esté en la unidad de cuidados intensivos porque todas las cosas que sucedan se pueden detectar antes y se pueden detectar de forma como más precoz. ¿Cuáles son los enfermos más habituales en este tipo de unidades? En la unidad de cuidados intensivos del hospital nuestro de Campo Grande, los enfermos más frecuentes son aquellos que tienen un evento coronario, son pacientes que tienen un infarto de corazón, como digo, y luego también pacientes que han sido sometidos a cirugías complejas, fundamentalmente cirugía cardíaca, cirugía torácica, y aquellos pacientes también con cirugía abdominal compleja. O sea, ellos sí o sí pasan unas horas más o menos, dependiendo de unas horas o un día, 2, hasta 4 días puede ser la cosa normal. Sí. Es prevenir muchas veces, doctor, y lo decimos en numerosas ocasiones, es evitar el pues a nuestro nivel, mayor, ¿no? Claro, pues a nuestro nivel también. Prevenir siempre es mejor que luego tratar complicaciones que ya han sucedido. Es a un nivel diferente de lo que solemos entender, pero sí, también es así. Sí. También es así. ¿Cómo se gestionan las visitas de los familiares? Y yo creo que aquí van a estar todos muy atentos a lo que responda
el doctor Giraudo, porque nos quejamos a veces de la escasez de posibilidad, ¿no?, de visitar al ser querido. ¿Cómo se gestionan? Esto ¿Depende de cada enfermo? ¿Depende de nada? ¿De que es una unidad donde las visitas tienen que estar muy pautadas? No, yo creo que fundamentalmente depende de cada paciente. Es decir, todos cuando hemos estado enfermos, todos sentimos la cosa de que no queremos estar solos. Queremos que alguien esté con nosotros para consolarnos, atendernos o simplemente mirarnos. Y esto a veces ayuda también a que nos curemos antes, ¿no? Todos, que alguna vez hemos estado enfermos y todos creo que hemos sentido esa cosa, ¿no? Por el otro lado, hay que tener en cuenta que una unidad de cuidados intensivos no es como en una planta, sino que el personal está trabajando de forma continua con los enfermos, les está atendiendo, haciéndoles cosas para que los pacientes mejoren casi minuto a minuto, con lo cual tenemos que conjugar el hecho de que los pacientes están muy bien con sus familias, es como se encuentran mejor, y con la cosa de que tenemos que compatibilizarlo con poder llevar a cabo el trabajo. Entonces, los casos se valoran de forma individual y en función de las necesidades del enfermo, de todo lo que sucede alrededor, es como se puede organizar. ¿Qué supone para un hospital como el Campo Grande el tener una unidad como la que estamos comentando y describiendo? Bueno, pues una unidad de cuidados intensivos en un hospital, digamos que es lo que da sentido a muchas patologías complejas, es decir, damos soporte para que se puedan realizar cirugías complejas, como estaba diciendo antes, y damos soporte también para que se puedan atender pacientes graves, pacientes que están en riesgo su vida, pacientes que se complican porque su enfermedad no evoluciona bien, pueden ser atendidos en el hospital, lo cual nos da la posibilidad de tener una cartera de servicios muy amplia y de poder atender muchísimas patologías que a lo mejor de otra forma no podría ser. No podrían atenderse. Pues ha sido un placer tener al doctor Giraudo aquí, el responsable, el coordinador de la unidad de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Campo Grande en Recoletas. Gracias. Gracias a ustedes. Y a continuar con esa excelente labor.